Durante décadas, en las tierras altas del sur de Angola, se habló de elefantes que nadie lograba ver. No aparecieron en censos oficiales, no quedaron registrados en fotografías y no formaron parte de documentales. Sin embargo, sus huellas sí aparecieron y los habitantes de la zona aseguraron que efectivamente seguían allí. Los llamaron elefantes fantasma, no porque fuesen imaginarios, sino porque existieron sin dejar pruebas visuales. Hablamos de una posible población de elefantes africanos que sobrevivió escondiéndose en zonas remotas tras décadas de guerra, caza y minas terrestres. Una historia que situó a la ciencia en un territorio incómodo entre la evidencia indirecta y el relato oral. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y adéntrate en una de las expediciones más misteriosas de África, tras la pista de los elefantes fantasma de Angola. Una búsqueda que combina ciencia, exploración y conservación. Los elefantes fantasma de Angola, estreno el miércoles 11 de marzo a las 18 horas en el canal National Geographic. Para entender por qué durante tanto tiempo no se vieron elefantes en Angola, debemos irnos varias décadas atrás, antes de los grandes conflictos del siglo XX. Por entonces, África albergaba millones de elefantes. Su presencia estaba extendida por gran parte del continente y Angola no era una excepción. Pero ese escenario cambió de forma drástica. A lo largo del siglo XX, la presión humana redujo de manera acelerada las poblaciones de elefantes. La caza furtiva por el marfil, la pérdida de hábitat y el avance de la agricultura provocaron un descenso constante. Y en Angola en concreto debemos sumar un factor determinante, la guerra. En 1961 comenzó la Guerra de Independencia de Angola, un conflicto al que le siguieron décadas de enfrentamientos internos que se prolongaron hasta principios del siglo XXI. 40 años de violencia continua alteraron por completo el ecosistema y la vida de quienes lo habitaban, tanto humanos como animales. En especial, las zonas del sur y del este del país se convirtieron en escenarios militares, y allí los elefantes se convirtieron en el principal recurso alimenticio. Existen numerosos testimonios de caza sistemática, incluso desde vehículos militares o helicópteros. Y claro, a esto se añadió el despliegue masivo de minas terrestres que fueron devastadoras para los elefantes. Las minas no se colocaban siguiendo patrones claros. Se instalaron para frenar avances enemigos, proteger posiciones o simplemente bloquear territorios. De hecho, cuando terminó la guerra, Angola se convirtió en uno de los países con mayor número de campos minados del mundo. Con ese paisaje tan desolador, los elefantes se convirtieron en la principal víctima. Muchos murieron por explosiones, lo que obligó a que otros muchos huyesen. Se desplazaron hacia países vecinos como Botsuana, Namibia o Zambia, donde hoy se concentran algunas de las mayores poblaciones de elefantes del planeta. Durante años se asumió que los elefantes de Angola habían desaparecido por completo. Sin embargo, esa conclusión empezó a resquebrajarse cuando científicos y conservacionistas comenzaron a investigar en comunidades locales. Kerlen Costa, científico angoleño, y Steve Boyes, biólogo conservacionista, fueron testigos de escenas que se repetían. Observaciones muy precisas. Por ejemplo, excrementos recientes, algunas ramas rotas, caminos abiertos en el bosque. Todo aquello eran señales compatibles con elefantes adultos. Todo aquello se concentraba en la región de Lisima, en las tierras altas de la cuenca del Kalahari. Un lugar elevado, cubierto de bosque y con una densa niebla matinal que dificultaba la visibilidad durante gran parte del día. Un entorno complicado incluso para los propios elefantes. La altitud y la vegetación cerrada hacían que cualquier desplazamiento fuese lento y silencioso, pero también un entorno donde un animal grande pasaba desapercibido. Los investigadores intentaron localizarlos en varias expediciones e incluso en algunas ocasiones percibieron su presencia a muy poca distancia, pero nunca llegaron a verlos. Ocurrió un fenómeno curioso y es que los elefantes no se dejaban observar, no emitían sonidos, no rompían la vegetación de forma visible, estaban allí pero no aparecían. Aquí es cuando se originó el término elefantes fantasma. La explicación no se buscó en lo sobrenatural, sino en el comportamiento animal. Los elefantes tienen una memoria excepcional y pueden vivir hasta 70 años recordando experiencias traumáticas. Estudios científicos demostraron que los elefantes que experimentaron violencia extrema, caza intensiva o desestructuración social desarrollaban conductas mucho más cautas.
Evitaban el contacto humano de forma sistemática y aprendían a desplazarse sin ser detectados. En Angola, varias generaciones de elefantes experimentaron esa presión, presenciando disparos, explosiones y la muerte de miembros de su grupo. Un aprendizaje transmitido de unos a otros. Por tanto, la hipótesis fue clara. Los elefantes se habían quedado, pero cambiando su patrón de comportamiento. Se escondían, se movían de noche y aprovechaban la niebla y el terreno para evitar cualquier encuentro. A esta historia se añadió un descubrimiento inesperado. En Washington, en el Instituto Smithsonian, se exhibía desde mediados del siglo XX un elefante excepcional, el mayor elefante terrestre documentado hasta la fecha. Y lo importante, fue abatido en el sudeste de Angola en los años 50. Su tamaño superaba ampliamente al de los elefantes actuales, y para los investigadores emergió una pregunta clara. ¿Qué había ocurrido con su grupo familiar? La posibilidad de que aquel elefante formara parte de la misma población que los elefantes fantasma abrió una nueva línea de investigación. Si ese linaje había sobrevivido, Angola podría albergar elefantes con características únicas. Mientras tanto, el trabajo de campo continuó. Se instalaron cámaras trampa en zonas cada vez más remotas. Lo curioso fue que algunas aparecieron dañadas y en concreto una fue aplastada, probablemente por un elefante. Los planes se centraron en observar sin intervenir, en moverse a pie o en bicicleta sin motores, en permanecer largos periodos en campamentos discretos, en aprender el ritmo del lugar antes de intentar documentarlo. El objetivo no fue solo confirmar su existencia, también se trató de entender el conocimiento ecológico que estos elefantes conservaban. Ese conocimiento se consideró clave para cualquier intento futuro de recuperación de elefantes en Angola. Sin aquel movimiento, introducir nuevos individuos resultaría inútil porque no sobrevivirían. Paralelamente, miles de artefactos seguían enterrados, por lo que se priorizó el desminado del territorio. Limpiar esas tierras garantizaba la seguridad tanto de personas como de animales. A día de hoy, los elefantes fantasma continúan sin ser vistos directamente, pero su rastro aparece de manera intermitente. Es, en realidad, una búsqueda constante, porque en ciencia, a veces, la ausencia de una imagen no significa ausencia de una realidad. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y adéntrate en una de las expediciones más misteriosas de África, en los elefantes fantasma de Angola. Estreno el miércoles 11 de marzo a las 18 horas en el canal National Geographic. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.